De vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Reiteramos la información que nos llega de Piura, es preocupante, es lamentable. Son 7 los niños que han fallecido por a causa de las altas temperaturas que se están registrando por el fenómeno El Niño. Acá lo preocupante primero es que hay 5 casos más, lo contaba nuestro corresponsal Percy Dereche, en el hospital regional, y muchos probablemente que no se han reportado. Hay que actuar y hay que actuar rápido. El problema también, y las autoridades están investigando ello, es si se trata de una epidemia, de pronto por la utilización de agua, las frutas, no lavarse las manos, en fin, una infección, o se trata del golpe de calor que se registró también, recordemos, los antecedentes son importantes para poder evaluar la situación. En el año 97, otro fenómeno del Niño así de fuerte como se está presentando, generó la muerte de muchos niños. Ahora, esto afecta a niños muy pequeños, también afecta a las personas de la tercera edad y a los ancianos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Queremos ampliar la información, sobre todo para que esto sirva de manera utilitaria, y aquellos que nos están viendo en esas regiones o tienen familiares que viven en las costas, en la costa norte sobre todo, a tomar las precauciones, que llegue el mensaje, de alguna manera las recomendaciones para evitar que se sigan presentando casos. Nos acompaña el doctor César Cabezas, él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también. Bueno, descartemos las dos opciones, ¿no? Cada una tiene sus características, ¿no? El tema de la posibilidad que se trate de casos infecciosos es alta también, ¿no? Y está también el golpe de calor, que es algo que ocurre. Así es, en realidad esto empieza con fiebre, entonces la fiebre puede ser una manifestación clínica, sea de una infección o sea de una manifestación por calor. En ambos casos hay fiebre. En ambos casos hay fiebre. Lo característico en el golpe de calor es que la fiebre es persistente, son fiebres altas, más de 39, 40 grados, que pueden durar muchas horas, incluso días. Ahora, ¿por qué, doctor? ¿Por qué se da fiebre en el cuerpo? Porque el cuerpo reacciona, es una reacción. Como usted mencionaba, los más susceptibles son los niños pequeños, menores de 2 años, y los adultos mayores, debido a que ellos no regulan bien la temperatura. Entonces, cuando la temperatura ambiental y la humedad relativa se incrementa bruscamente, ellos tienen problemas para regular la temperatura y empiezan a hacer fiebres que no van a bajar con las medidas que habitualmente se normalmente, toman, no pastillas y esto, o el frío, acetaminofén o el agua fría. Si eso no mejora en cuestión de horas, estas personas deberán ser llevadas a un establecimiento de salud. Para entender, entonces la fiebre es una reacción del cuerpo, me imagino. Así es, como el niño tiene dificultades para la sudoración, con los niños muy pequeños, y también está el sistema de la termorregulación. Entonces, cuando la temperatura ambiente es mayor, el niño absorbe ese calor y no lo puede disipar, y eso hace que la temperatura aumente y haga la fiebre. Y se quede en el cuerpo, correcto. ¿Qué edad estamos hablando? ¿Desde bebés, recién nacidos, hasta 18 meses? 18 meses o 2 años, yo diría. 2 años. Pero es lo más vulnerable. Los más vulnerables son los extremos de la vida, ¿no? Los niños pequeños de 2 años y los adultos mayores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gente joven también puede someterse a temperaturas permanentemente. Por ejemplo, aquellos que se meten dentro de estos disfraces que muchas veces son de material sintético, si están horas al mediodía haciendo movimientos, ellos también pueden afectarse. Hay que tener mucho cuidado también con gente joven. Y ahora que las clases inician, por ejemplo, los niños más pequeños no debieran hacer ejercicios, por ejemplo, entre las 11 y 3 de la tarde. Si hacen ejercicio, debieran hacerlo en ambientes más cerrados, o hidratarse bastante. No exponerlos. Entonces, ahora, usted decía, perdón, el tema de los disfraces es sumamente importante conocerlo. Bueno, ahora con la campaña electoral hay algunos que se disfrazan. Ya ha pasado, me parece, ¿no? Así es, y el agravante aquí, el agravante entre comillas, para utilizar el término, es que no se respira bien también. Y si se respira con limitación. Toxicidad, ¿no? Porque además son también sintéticos, usted señalaba, ¿no? O sea, en realidad es un peligro por donde se le mire, ¿no? Así, yo creo que hay que tener cuidado, y eso es totalmente evitable. Entonces, yo creo que el golpe de calor, estamos hablando del golpe de calor. La fiebre es la manifestación. Así es. Ahora, ¿qué pasa con el calor? Usted señalaba, la temperatura nos modifica la temperatura del cuerpo, ¿no? Se va a los picos. ¿Cómo normalmente, digamos, ya no hablando de niños, sino hablando en términos generales o de bebés, se equilibra?
con la hidratación, me imagino. Claro, o sea, el organismo tiene mecanismos para disipar el calor a través de la piel, la respiración. Esos son mecanismos normales. Habituales, pero esos se trastornan en estos casos. Entonces, acá lo importante es evitar, ¿no? Entonces, solo para terminar, además de la fiebre, pueden presentarse diarreas, pueden presentarse dificultad respiratoria. También con el golpe, todo con el golpe de calor. Así es. Diarreas también. Diarreas ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo sufre una Hay descompensación. un desequilibrio de las funciones, entonces puede haber diarreas, puede haber dificultad respiratoria, la piel seca. Y esto, por eso es importante el diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas, porque cuando hay diarreas uno asume que puede ser una infección intestinal que está produciendo este fenómeno y en realidad puede corresponder a un golpe de calor. Entonces hay que en este caso los colegas médicos y los trabajadores de salud deben tener cuidado de hacer el diagnóstico diferencial para darle un tratamiento adecuado. Ahora, para terminar con el golpe de calor, la diarrea que se manifiesta tiene un tratamiento diferente. En realidad las diarreas, en general, el tratamiento es la hidratación. La hidratación, y se va sola. La hidratación. Y en caso si fuera una diarrea infecciosa, obviamente hay que dar antibióticos. Pero hay que estar seguros de eso antes de proceder. Si no lo es, porque es golpe de calor, estamos hablando de golpe de calor. Si no lo es, con una simple hidratación. Hay que hidratar. Ahora, el hecho es que la deshidratación con el calor en el cuerpo, como usted lo decía, la piel seca, y la deshidratación y además la diarrea que hace que uno se deshidrate, pues es un golpe mortal, ¿no? Claro. Y rápido además, me imagino, ¿no? Así es. Entonces los casos severos en realidad en pocas horas pueden llegar incluso a convulsiones y por ejemplo el año 98 hubieron como 13 casos de niños pequeños aquí en Lima mismo que llegaron al hospital. De esos 4 fallecieron y 3 quedaron con secuelas neurológicas, ¿no? Ah, sí, se afecta al sistema nervioso. Así es, ver el pronóstico de esto. Entonces, lo más importante es saber de que no hay una prueba de laboratorio que puede decir este es golpe de calor. Claro. El diagnóstico es clínico y en un contexto epidemiológico en el que hay un aumento de la temperatura como el fenómeno del niño que está coincidiendo con el verano y el fenómeno del niño. Entonces lo más importante en este caso es por un lado tener un diagnóstico precoz y pensar en esta posibilidad y lo otro es evitar. ¿Y cómo evitar? Es manteniendo a los niños y adultos mayores en ambientes ventilados, que las puertas estén abiertas, las ventanas estén abiertas, hay que hidratar a estos niños. ¿Cómo? ¿De qué manera hidratarlos? ¿De qué manera? Por ejemplo, no piden, pero hay que ofrecerle no solo agua, ¿no? Sino todo tipo de líquidos o frutas como la sandía, que tienen bastante líquido. Hay frutas que son más recomendables que otras. Claro, la sandía, por ejemplo, tiene bastante, la papaya, la sandía, por el agua, y también ofrecerle líquidos, ¿no? Limonadas, agua misma. Ahora, ¿cuánto debería de tomar, no? Porque normalmente dicen el cuerpo debería de recibir 2 litros, creo, me parece que señalan normalmente. Un adulto es 2-3 litros. En este caso... la demanda, en realidad es la demanda. ¿no? O sea, el niño si tiene sed va a tomar, y si no, ya no. Ya, y el que no pide hay que ayudarlo. Y el que no pide hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, muchas veces también ha ocurrido de que en estos lugares de asilos de ancianos, pueden haber los ancianos que uno cree que están durmiendo y pueden estar ya con problemas neurológicos, entonces hay que chequearlos todos los días, conversar con ellos, ver su estado de hidratación, ofrecerles agua y también mantener la ventilación adecuada. Doctor, si me permite, para acabar con el golpe de calor y hablar de las infecciones, o el caso se trate de una infección, ¿la manifestación cuál es? Aparte de la fiebre, ¿hay alguna otra manifestación? Básicamente es la fiebre. Es la fiebre y el malestar. Y no mejora con las el malestar. formas habituales. Entonces, automáticamente al centro de salud, donde entiendo lo... Si es persistente la fiebre, 2-3 horas o más tiempo... Suficiente como para ir a un centro médico. Porque en el establecimiento se va a hacer el diagnóstico diferencial. Puede ser una faringitis, puede ser una infección intestinal... o simplemente descartando esas posibilidades quedarse con esta opción de que puede ¿Cómo ser recuperan el organismo? ¿Con suero y Lo que hay que hacer es hidratarlos adecuadamente, es fundamental eso, ¿no? Para bajar la fiebre y la temperatura se baja por medios físicos, con paños de agua fría en la cabeza, en el cuerpo, y también se puede usar estos antipiréticos por vía oral.
Y si el caso, si el niño tiene náuseas, vómitos, se hidrata por vía parenteral. Equilibrar el organismo, digamos, va a hacer que no haya el riesgo de que afecte el sistema nervioso, me imagino, ¿no? Eso es lo más importante, evitar que se llegue a las convulsiones y a un compromiso neurológico mayor. Correcto. Ahora, entrando al tema de la posibilidad que también se puede dar que se trate de un tema de infección, porque además ahora se recomienda tomar más líquido, comer frutas. Muchas veces uno no se lava las manos y come esa fruta, o la fruta de pronto también puede, no sé si en los campos de cultivo afectarse de alguna manera ahora con este fenómeno, o el agua, uno por querer tomar agua, de repente toma agua de cualquier lado y puede estar también esta agua infectada, ¿no? Ahí, por eso es que se dan los casos de infección. Claro, las diarreas, por ejemplo, pueden obedecer a infecciones en las que los alimentos o el agua pueden estar contaminados con microbios que puedan producir diarreas, ¿no? Por eso es importante señalar lo que usted menciona, el lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y también las frutas, las verduras, hay que lavarlas adecuadamente antes de consumir. Y el agua hay que hervirla, ¿no? Obviamente hay que hervirla. Y solo quería destacar un tema de que sería bueno conocer las condiciones en la vivienda de estos niños afectados. Por ejemplo, el año 98 en Chimbote, las viviendas de estos niños eran de bloques de cemento con un techo de Eternit, donde la temperatura dentro de las casas era más que la temperatura de la calle, afuera. Entonces esos niños, en realidad hay un problema de las determinantes de las viviendas que no nos lo puede solucionar inmediatamente, pero si una familia tiene niños pequeños con este riesgo, podría ir a unos familiares o personas que puedan ayudar para que estos niños estén en lugares ventilados. El más fresco, ¿no? Ahora, todo lo que hemos conversado aplica para niños y para ancianos. Así es. Los ancianos tendrán una mayor resistencia, pero igual están expuestos. Claro, ambos grupos son susceptibles y los más afectados en estos problemas. Ahora, ¿puede darse el caso, como un fenómeno como el que está ocurriendo, que existe o que aparezca un virus? Un virus, digamos, infeccioso, que sea un virus que llegue y se vaya. En diferencial hay que plantear que en estas zonas, obviamente, por ejemplo, hay el dengue, hay el chikungunya, que son transmitidas por vectores. Correcto. Pueden haber también influenza, virus respiratorios. Virus respiratorios, sí, claro. también. Entonces hay que descartar esas posibilidades, pero siempre pensando en esta otra opción. En realidad las enfermedades infecciosas, algunas de ellas son tratables con antibióticos, entonces si uno tiene esa sospecha también debe dar tratamiento. Y si uno descarta estas enfermedades infecciosas, entonces tiene que pensar en esta posibilidad de golpe de calor, pero sobre todo es las medidas de prevención para evitar que se presente. Pues imagino que el calor es el detonante de todo, ¿no? De cualquier posibilidad de virus o de enfermedad que se pueda presentar. Claro, el calor juega un rol importante, por ejemplo, en la dinámica de los vectores que pueden reproducirse en una semana, eso se baja a 5 días, entonces puede haber una mayor cantidad de mosquitos. Entonces el calor juega un rol importante tanto en la aparición de enfermedades infecciosas como directamente afectando a través de esta hipertermia o golpe de calor. Y lo otro es el tiempo. No, el tiempo, es decir, esto es muy rápido y si uno no detecta que hay un problema y no se va a atender rápido, también puede ser no hay que dejar letal, para el día siguiente. Si un niño está mal, hay que llevarlo inmediatamente para descartar un problema infeccioso y manejarlo adecuadamente. Doctor, y así como para ir finalizando, y así como hay alimentos que se recomiendan porque pueden hidratar de una mejor manera el cuerpo, hay alimentos que perjudican digamos, en la digestión y que perjudican en la hidratación del cuerpo también. En realidad uno puede comer normal, ¿no? Lo importante es que estén limpios, sean verduras y frutas y en lo posible cosas que sean cocidas. Y evitar pues las cosas calientes si estamos al mediodía, ¿no? A veces uno presiona a los niños de tomar la sopa que está caliente. La sopa caliente, eso también es contraproducente. Más tibio o comidas más frías. ¿Esto por qué? Porque también nos afecta la temperatura del cuerpo. También aumenta la temperatura, más aún si el niño está con fiebre, ¿no? Entonces ahí lo importante es hidratarlo, bajar la temperatura por medios físicos y si esto persiste llevarlo a un establecimiento saludable. Claro, bueno, y otras son las recomendaciones que siempre damos en el sentido de echarse bloqueador, ¿no? Usar los sombreros
a la ancha y todo esto, porque finalmente el cuerpo es el que está recibiendo los Claro, lo importante los es rayos no solares, exponerse a la radiación. Y si uno ya por motivo de trabajo o diversión va a exponerse, entonces hay que usar bloqueador solar, sombrero, gorra y ropa incluso, ¿no? Delgada. La ropa tiene que ser delgada necesariamente, ¿no? Y una cosa es que a veces las costumbres en la sierra tenemos de que los niños cuando tienen fiebre hay que abrigarlos, ¿no? Esa costumbre en realidad puede ser contraproducente y hay que evitarla, ¿no? Más bien el niño debe estar descubierto, taparla nada más con una sábana si es posible o sin ella, para que esté ventilado y evitar el acúmulo de calor. Correcto, hay que evitar las prendas ajustadas y el agua tiene que ser fresca, ¿no? Porque también caemos en el extremo, ¿no? Agua helada y eso tampoco es bueno. El agua helada puede producir una vasoconstricción, agua fresca, ¿no? Incluso puede ser gradual, ¿no? Agua tibia y luego fresca para bajar la temperatura. Bueno, ya en casa hay que bañarse varias veces al día, ¿no? En la medida de lo posible. El agua tiene que ser también, y en la medida de la posibilidad, claro. Y el agua tiene que ser también, tampoco puede ser caliente, ¿no? Por obvias razones, tiene que ser fresca. Claro, al medio ambiente. Al medio ambiente, ¿no? Fresca. Bueno, yo creo que lo más importante es estar atentos a la salud, ¿no? Entre todos ayudarnos a ver cómo estamos y cualquier cosa, bueno, este tipo de entrevistas sirve para eso, ¿no? Para aprender y saber exactamente cuándo uno tiene que actuar, ¿no? Se pueden dar convulsiones, entiendo también Así es. en esos casos. Todo la medida de prevención, ¿no? La hidratación, la ropa suelta, delgada y la ventilación. Gracias, doctor. Ha sido muy amable y didáctico como tiene que ser ese tema y ojalá que en Piura se pueda controlar esta situación y si nos ven desde esta región a través de los operadores de cable aquí en 7.3 Noticias y su hijo presenta uno de estos síntomas y signos, pues automáticamente trasládalo a un centro de salud. Gracias al doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Nos vamos ahora en vivo a la Universidad del Pacífico.